música. Está Marcelo Elizondo, 9:11 ya en la mañana. Marcelo, primero un enorme abrazo y gracias por la delicadeza de atendernos a esta hora. Buen día, Julieta Tarres, Paulino Rodríguez, te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Paulino, Julieta, un gusto, gracias por la comunicación. Faltaba más. Bueno, primera impresión de lo que está pasando en el mundo, repercusiones, secuelas para con la Argentina y qué estás viendo en el comercio exterior argentino. El mundo está, como todos sabemos, muy complicado, con mucha dificultad para encauzar el conflicto en el Golfo Pérsico. Esta decisión de escalar tomando los Estados Unidos el control del Estrecho de Hormuz está marcando que hay dificultades para encontrar caminos de acuerdo. Irán, por supuesto, por su lado está tratando de llevar la batalla a su terreno, que no es el de la imposición de fuerza militar, sino es el de generación de daño económico. Me parece que, pese a que el presidente de Estados Unidos dijo que ayer había habido una comunicación telefónica de parte de Irán con la intención de seguir conversando, lo que vamos a tener en adelante es bastantes idas y venidas. Parece poco encausado el- la posibilidad de consenso, y hay mucha distancia entre las pretensiones de uno y otro. De todas maneras, lo curioso es que a ninguno de los dos le genera demasiado beneficio que se extienda el conflicto. Estados Ujú. Unidos por el lado de política y economía doméstica, en el caso de Irán porque tiene inferioridad de condiciones militares. Por lo que veremos cómo avanza en adelante. Todo esto está generando alto impacto en toda la economía internacional, no solamente el precio del petróleo. Acá están en juego cadenas de suministro de muchísimos bienes. Pensemos en toda la industria del plástico, pensemos en los fertilizantes, pensemos incluso en el daño que Irán ha generado en los países vecinos, por ejemplo, el aeropuerto de Dubái, que es un nodo de comercio a través de vía aérea, Ujú. por lo que va bien complicado el asunto. Para la Argentina, Paulino, bueno, por un lado, la mala noticia de que un mundo en conflicto siempre es algo perjudicial. Hay menos posibilidad de acceso a financiamiento, hay siempre un temor de posible tensión cambiaria, pero por el otro lado, la parte a favor, que es que sube el precio del petróleo, eso justifica inversiones en vaca muerta y más ingreso de dólares por las exportaciones. Claro, Marcelo, justamente te iba a preguntar eso. ¿Vos crees que se aceleraron las inversiones en Vaca Muerta, no solamente por petróleo, principalmente por gas, que el gas licuado, el gas natural licuado es algo que está escaseando fuerte en el mundo, sobre todo en Europa? Sí, porque también el gas natural licuado proviene de esa zona y además, como todos sabemos, la cuestión energética está vinculada con la geopolítica económica desde hace un tiempo. Incluso tuvo ya antes en la guerra en Rusia y Ucrania Claro. un epicentro. Yo creo que hay un proceso de decisiones de inversión en Vaca Muerta para gas y petróleo que venía ocurriendo antes de la guerra. No creo que la guerra lo haya acelerado. En todo caso, lo que está ocurriendo es que está madurando un Claro. proceso que lleva tiempo. Se han anunciado muchísimas inversiones. El RIGI tiene 70.000 millones de dólares de proyectos, la mayoría en materia mineral o energética, inclusive infraestructura para la explotación energética. Creo que lo que está ocurriendo es que están madurando los procesos y que eso va a ir en adelante. Y la Argentina tiene hoy la gran ventaja de que tiene el recurso, está recibiendo inversiones por una política favorable y es una zona de paz. Y todo esto es una conjunción que desde el punto de vista del el futuro del comercio de energía y minerales es muy importante. Hay que ver qué pasa con el tema fletes, ¿no? Que me parece que es un tema que llegó para quedarse como debate. Los seguros, los costos, me parece que eso difícilmente vuelva al punto cero, digo, a la previa de la guerra en el corto plazo, ¿no es cierto, Marcelo? Estoy de acuerdo. Yo creo que aun cuando se alcanzara un cese de fuego y se detuvieran las hostilidades, va a costar volver al punto anterior a la guerra, en muchos planos. Correcto. Mencionabas, Paulino, el tema de los fletes o los seguros, pero incluso en la capacidad productiva. Aquí se ha destruido mucho de capacidad productiva y recuperar esa capacidad no solamente en Irán, sino en países vecinos va a llevar un tiempo, por lo que yo creo que el daño que genera este conflicto en materia económica no se corrige automáticamente con un cese de hostilidades. Es cierto. Y por otra parte, te genera algo
de curiosidad saber por qué Trump hizo lo que hizo, porque hasta hace un año era el que quería el Nobel de la Paz. Venía a resolver los conflictos, venía a poner orden. Y hoy hay una definición de Xi Jinping bastante elocuente, lo han dicho los europeos también, pero lo concreto es que el orden internacional se está desmoronando, ha caído en el caos. Todas las reglas con las que convivió el mundo de cierto orden post-Segunda Guerra Mundial están en discusión y en debate. Trump las ha tensado de una manera muy especial. Ya había tensiones previas, eso era Ucrania, la avanzada de Rusia, no había manera de poder allí poner orden. Pero da la impresión que todo está trastocado y que hay un nuevo orden que está aflorando que no sabemos cuál es, en el medio del caos, ¿o me equivoco? Estoy de acuerdo. Lo que tenemos seguro es que el orden viejo no existe más, Eso. pero no tenemos para nada claro cuál es el orden nuevo. Por Correcto. ahora lo que hay es la imposición de fuerza, intereses basados en fuerzas, y acá el más poderoso es el que pone las reglas. Ese es el estado de situación del planeta hoy. Por supuesto que el mundo está muy fraccionado. Está Estados Unidos actuando como sabemos, pero también la Unión Europea tratando de defender el mundo basado en reglas. Hay una enorme cantidad de potencias intermedias, la India, Brasil, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, que están queriendo empezar a tener más influencia en las conversaciones para generar un nuevo espacio de organización, pero el mundo está en un escenario de caos. Y efectivamente es curioso lo que ocurre con el presidente Trump, que en su primer mandato había sido un presidente pacifista, fue el primer presidente que no generó ninguna guerra en mucho tiempo, y ahora está en este conflicto con Irán. Bueno, me parece que claramente al lado de Israel, el principal motivo fue impedir que Irán construya su capacidad nuclear. Bien, te quiero traer a la Argentina, Marcelo. El lunes que viene vamos a conocer el dato de la balanza comercial de marzo. Primero, ¿cómo estás viendo este balance comercial que está siendo superavitario para Argentina? Y segundo, en algún momento esto lo hablamos, ¿qué oportunidades tiene Argentina con un acuerdo bilateral en Estados Unidos, con el acuerdo entre bloques Mercosur-Unión Europea y potenciales acuerdos que puedan surgir a partir de este año? Bueno, la balanza comercial este año va a ser favorable otra vez. La verdad es que la Argentina este año va a tener récord histórico de exportaciones, porque tiene cosechas récord, porque está mejorando su capacidad exportadora energética y mineral, porque los precios han mejorado, y van madurando muchos proyectos. Este año vamos a tener exportaciones récord. Nunca antes la Argentina va a haber exportado tanto como este año. Ya el año Bien. pasado fue el segundo récord, después del mayor año que había sido el año 2022. Y esto con un estancamiento de las importaciones, porque el nivel de actividad interno está un poco más débil que el año pasado, entonces vamos a tener un superávit comercial holgado. Yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad de cambio de matriz. Es una economía muy cerrada, lo hemos hablado tanto con Sí. Paulino como con Julieta en ocasiones anteriores. Una economía entre las 10 más cerradas del mundo, esto es, con una participación del comercio internacional en su PBI de los más bajos del mundo. Eso genera mucho daño, menos inversión, peor calidad del empleo, dificultad para la convergencia tecnológica internacional, debilitamiento de empresas, falta de competitividad. Bueno, el acuerdo con los Estados Unidos, el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con el EFTA, que es otro bloque Claro. europeo, y algunas otras negociaciones que a través del Mercosur están llevándose adelante, por ejemplo con Canadá, me parece que cambian la matriz de una economía que ha sido muy cerrada y que, bueno, necesita abrirse porque de otro modo seguirá como ha venido en estos últimos 15 o 20 años con un gran atraso. El atraso no es solamente causa de la cerrazón, pero la cerrazón es una causa importante de ese atraso económico que hemos tenido. Claro, este tipo de pactos como el tratado con la Unión Europea o aún el tratado con los Estados Unidos, que está un poco menos claro cómo va a evolucionar, no generan resultados inmediatamente y además no generan resultados automáticamente. Se Correcto. necesita una reacción de parte del sector privado y las empresas, y ahí hay también una responsabilidad, además de lo público, de lo privado. Marcelo, enormemente generoso como siempre. Te liberamos. Buena mañana. Un gusto, gracias por el diálogo, adiós. Adiós. Marcelo Elizondo, uno de los especialistas en comercio exterior, Impecable. de los más importantes que tiene la Argentina. 9:20 en la mañana. En un ratito con Paulita recopilamos todo lo que hay en materia deportiva, que no es poco, ¿eh?
que no es poco, todo lo No, contrario. Juega Boca, mañana River, hay desafíos internacionales, mucho de la Champions. Cuti.